Hola, vamos a tratar la demostración del teorema 5 del capítulo 7 del libro de Laje-Lima, el que habla de que sea un intervalo i, incluido en los reales, toda función continua e inyectiva definida en ese intervalo es monótona, y que su inversa g, definida en un intervalo j, con ese j, ese intervalo j es la imagen del intervalo i donde está definida f, es continua. Vamos a ver de que la monotonía implica que la función es creciente o creciente estricta, o decreciente estricta. Para esta demostración vamos a necesitar el teorema 4 de Darboux, que habla del valor intermedio. Sea una función, el teorema dice que sea una función definida en un intervalo cerrado AB continua si tomo un punto que esté entre f de A y f de B, sé que va a existir un punto C que pertenezca a este intervalo, tal que la imagen de C va a ser ese punto D. El corolario me habla de que sea un intervalo y una función continua en ese intervalo, entonces la imagen de ese intervalo va a ser un intervalo. Va a ser también un intervalo. ¿Sí? O sea, la imagen de este intervalo va a ser también un intervalo. Ahora vamos a pasar a la demostración. Primero hablamos de un intervalo. Primero vamos a tratar en un intervalo cerrado AB. Si una función es estrictamente creciente, vamos a recordar la definición, me dice que dados dos puntos A y B que pertenecen al intervalo AB, tal que A sea menor a B, entonces si la función es creciente, f de A es menor a f de B. ¿Sí? Vamos a suponer, por absurdo, que la función no es creciente. Si la función no es creciente, entonces va a existir un xy que pertenezca a ese intervalo con x menor a y, entonces f de y va a ser menor a f de x. ¿Sí? Si tomo en cuenta esto, voy a tener que tengo el intervalo AB, sus imágenes van a estar acá. El intervalo AB va a tener como imagen también un intervalo, por lo que vimos anteriormente del corolario del teorema 4. Estoy considerando un x menor a y. Un x menor a y. Y que las imágenes son la imagen de x es mayor a la imagen de y. Entonces, considerando acá, tengo que f de A es menor
a f de i, y f de i es menor a f de x. Si yo considero este intervalo, yo sé que la imagen de este intervalo va a ser también un intervalo que va a ser este. ¿Sí? Entonces, por el teorema 4, yo sé que va a existir un punto C que pertenece al intervalo. Vamos a poner acá que el intervalo que estamos considerando, que es el intervalo AX, espero que ese verde se vea. Entonces, por el teorema 4, el de Darboux, me dice de que va a existir un C de ese intervalo que consideré AX, tal que un C acá, tal que la imagen va a ser igual a f de i. F de C igual a f de i. Pero ¿qué obtuve acá? Que un solo punto va a tener dos preimágenes. Eso contradice la inyectividad. Esto contradice la inyectividad de f que teníamos en la hipótesis. Si yo ahora, una posibilidad era que f de i fuera superior que a f de a. Y yo ahora a, b, f de a, f de b, los dos puntos x e y, sabemos que sus imágenes, esta es f de x, y ahora la otra posibilidad que tiene f de y es que sea menor a f de a. Entonces, si ahora f de i es menor a f de a, y sabemos que f de a es menor a f de b, no, acá. ¿Sí? Si considero eso, y ahora un entorno IB es muy clarito ese verde, ¿no? Entonces, por el teorema 4 de Darboux, sabemos que va a existir un punto C que pertenezca a ese intervalo, tal que este punto C, sabemos por el teorema de Darboux que tiene que estar en I. Esta es la imagen del intervalo IB, o sea que y acá tengo que un punto son igual que f de C es igual a f de A. Con lo que tenemos que este punto tiene dos imágenes, la imagen A, dos preimágenes, la preimagen de A y la preimagen de C. Esto contradice la inyectividad de la función por lo que tenemos en la hipótesis. Entonces, por esto y por esto podemos concluir de que nuestro absurdo
estaba equivocado y que la función es estrictamente creciente. F estrictamente creciente en un intervalo cerrado AB. ¿Sí? Ahora vamos a demostrar qué pasa. Vamos a demostrar cuando el intervalo es cualquiera y no es solo cerrado y acotado. Vamos a sacar esto. Ahora el I es un intervalo cualquiera. Sé que la función es continua, que la función es inyectiva, ¿sí? Entonces, si yo tomo un intervalo cualquiera, siempre lo voy a poder subdividir en intervalos cerrados, la cantidad que necesite. Tal que esos intervalos cerrados y acotados van a estar incluidos en I. Entonces, volvemos a tener un intervalo AB. Por el corolario del teorema 4 sabemos que la imagen de ese intervalo va a ser otro intervalo. Y como tengo que demostrar si la función es creciente, estricta, voy a suponer que no es creciente. Si f no fuera creciente, y yo considero puntos adentro de ese intervalo, v, x, y, todos pertenecientes al intervalo AB, tal que u fuera menor a b y x fuera menor a y. Al no ser creciente, f de u sería, sus imágenes serían menores una a la otra y f de x sería mayor a f de y. Si yo considero esto, yo sé que esta función entonces es continua porque todo punto está en la imagen, es inyectiva ¿sí? Porque tienen imágenes diferentes y que pero la función dijimos que era no creciente. Esto último, como estábamos hablando de un intervalo cerrado y acotado, tenemos que contradice lo que demostramos en la primera parte, de que la función era creciente. Esto, entonces, la función tiene que ser creciente en ese intervalo
cerrado a B. Y como todos esos intervalos cerrados están incluidos en I, F es creciente y creciente en cualquier intervalo. En I, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a demostrar la segunda parte del teorema. Bueno, para pasar a demostrar la segunda parte del teorema vamos a recordar una función inversa. Teníamos un intervalo I y una función F que iba de ese intervalo a los reales, la función G, que es la inversa de F, que va desde el intervalo J al intervalo I. O sea que todo punto del intervalo I va a tener su imagen, el intervalo J, a esa imagen le vamos a llamar B. Si la función G entonces está definida en el intervalo J al intervalo I. La función F está definida del intervalo I al intervalo J por lo de la inversa. Y F es estrictamente creciente. F estrictamente creciente. Entonces, por esto hay una relación biyectiva que nos determina que si F es creciente, G también va a ser estrictamente creciente. Ahora, para demostrar que es continua, vamos a tomar un punto cualquiera de I y vamos a ver que cualquier punto tiene su imagen en el intervalo J. El punto A puede ser interior al intervalo I ¿sí? O el punto A puede ser un extremo de I. Si es un extremo, puede ser un extremo superior o un extremo inferior. Si A es un... Si A pertenece al interior, yo tengo el punto A, yo sé que en un entorno de A, yo sé que si me tomo un entorno de A, ese entorno de A va a estar A menos epsilon, perdón, dado un epsilon mayor a 0,
No. Dado un epsilon mayor a 0, yo sé que el entorno A menos epsilon, A más epsilon, va a pertenecer al intervalo porque A es un punto interior. Entonces, si yo a le aplico la función f, voy a tener que, a ese intervalo le aplico la función f, voy a tener que f de a menos epsilon va a ser igual a menos epsilon, va a ser un b menos alfa, y la función aplicada al otro extremo va a ser un b más otro entorno, un beta por ejemplo, b más b. Para asegurarme de ese b, yo voy a tomar un delta que sea el mínimo de alfa y de beta. Si yo supongo que beta es menor al alfa, entonces ese delta va a ser beta, que voy a tener acá. Ahora esto va a pasar a ser b menos delta y este b más ese delta. En este nuevo entorno, si yo me tomo un punto I cualquiera, considero un punto I cualquiera que pertenezca al intervalo J. Como la función g es creciente, yo voy a saber que primeramente tengo que el I va a estar entre b menos delta y b más delta. B menos delta menor a I menor a b más delta. Como yo sé creciente, si yo a esto le aplico g ahora, y mirando esto de acá, voy a tener que, considerando el delta, considerando que el delta era igual a beta y S mayor, puedo decir de que a menos epsilon va a ser menor que g aplicado ahí y va a ser menor a más epsilon. ¿Sí? Acá aplica g y esto acá por A por B y apliqué g. De acá tengo entonces que partir de un I y obtuve un g de I. De eso concluimos que entonces g es continua en J. Vamos a ver qué pasa si el punto A que considero es un extremo del intervalo I. Si es un extremo, vamos a suponer que es un extremo inferior. Entonces el punto A si es un extremo inferior, me aseguro que el intervalo A está incluido en el intervalo I. Si acá aplico la función f, voy a obtener que f de A
sabemos que va a ser B. Y si le aplico A más epsilon, voy a obtener un B más otro entorno. Aplico F a A. Y F a A más epsilon es igual a B más delta. Si ahora yo tomo un I cualquiera que esté entre B y B más delta, tomo un I cualquiera, considero un I, que pertenezca a B y B más delta, yo voy a tener que B menor o igual a I menor o igual a B más delta. Si acá ahora le aplico G, la inversa de F, voy a tener que la inversa de B, si la inversa aplicada a B, va a ser A menor a G de I, que va a ser menor a B más delta. Habíamos dicho que aplicado acá me va a quedar que esto va a ser menor o igual a A más epsilon. Si tengo este A, si acá tengo un menos epsilon, va a seguir siendo menor. A menos epsilon es menor a G de I, que es menor a A más epsilon. Y acá llegué a que la función G es continua en J. Entonces, llegar a demostrar de que la función G es continua cualquiera sea el punto A, pertenezca al interior o sea un extremo. Bueno, y así llegamos a la demostración del teorema 5. Un poco larga, ¿no? Gracias.